Imagina por un instante que todo lo que has creído sobre la vida, la muerte y el destino no fuera más que la superficie de algo infinitamente más profundo. Y si, detrás de los dolores que enfrentaste en silencio, existiera una sabiduría amorosa guiando cada paso. Incluso cuando todo parecía derrumbarse, hay historias que el tiempo intenta ocultar. Verdades que el corazón presiente antes de que la razón las comprenda. Y esta es una de ellas. Hoy vas a conocer, Chico Xavier, la historia como nunca te la contaron. Había un niño frágil, de mirada tímida y alma inmensa, que veía lo invisible y escuchaba lo indecible. En un Brasil árido, de dolores y ausencias, comenzó a oír voces que no pertenecían a este mundo, voces que traían consuelo, esperanza y mensajes que cambiarían millones de vidas. Pero, ¿quién fue realmente Chico? ¿Un santo disfrazado de hombre común? ¿O simplemente un corazón humano intentando traducir el amor divino que lo impulsaba a escribir sin descanso, noche tras noche, guiado por manos invisibles? La verdad es que detrás del médium existía un misterio aún mayor. El de un ser que jamás buscó aplausos, pero que cargaba con el peso de sentir el sufrimiento ajeno como propio. Mientras el mundo lo llamaba loco, él respondía con silencio, ternura y una fe inquebrantable. Y mientras muchos dudaban, Chico transformaba lágrimas en libros, despedidas en reencuentros y dolor en esperanza. No se puede escuchar su historia sin que el corazón tiemble, porque no habla solo de él. Habla de ti, de nosotros, de lo más divino que habita en la naturaleza humana. ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Como si nadie comprendiera lo que ocurre dentro de ti? Chico vivió esa soledad, y la transformó en puentes entre el cielo y la tierra. No prometía milagros, ofrecía comprensión. No hablaba de castigo, hablaba de amor. Y en ese contraste reside el verdadero poder de su camino. El valor de vivir con fe cuando todo el mundo duda. De ver la luz incluso cuando todo parece oscuridad. Prepárate, porque esta no es solo una biografía. Es un descenso al alma de un hombre que se atrevió a creer que el amor es más fuerte que la muerte. En esta historia, cada palabra tiene el peso de la eternidad y el perfume de la verdad. Y cuando termine, quizás ya no veas la vida, ni la muerte, de la misma manera. Porque conocer a Chico Xavier es reconocer, en lo más profundo del ser, que la fe no es el refugio de los débiles. Es la fuerza silenciosa de quienes siguen amando, incluso cuando todo parece perdido. Hubo un tiempo en que Brasil aún despertaba a la comprensión de lo invisible, cuando la fe y la razón caminaban por caminos separados. Y hablar de espíritus era tocar el territorio del misterio y del miedo. Fue en ese escenario, lleno de incertidumbres, cuando el espiritismo comenzó a soplar sus primeras palabras en el corazón de quienes buscaban respuestas al sufrimiento humano. El espiritismo, según las enseñanzas de Allan Kardec, no surgió como una creencia que impone dogmas, sino como una filosofía que invita al razonamiento y al amor. Su esencia es sencilla y grandiosa: somos espíritus inmortales, aprendices en constante evolución. Y la vida, por más dura que parezca, es siempre una lección de progreso. Cuando esta doctrina cruzó el océano y encontró suelo brasileño, algo profundo sucedió. El pueblo de Brasil, sensible, acogedor e intuitivo, reconoció en esas ideas un eco de su propio corazón. Aquí, el espiritismo floreció no solo como estudio, sino como consuelo. Se convirtió en el evangelio redivivo, hablado con voz suave, practicado en las manos que sirven, vivido en el día a día de los que sufren y aman. Y sería en esta misma tierra, bendecida por tantos dolores y esperanzas, donde nacería quien se convertiría en el mayor exponente de esa doctrina. Un hombre sencillo, de fe silenciosa y alma iluminada, Francisco Cándido Xavier. Chico nació en Pedro Leopoldo, en el interior de Minas Gerais, rodeado de colinas y de la modestia de las casas de ladrillo crudo. Desde muy pequeño percibía lo que los ojos comunes no veían. Aún siendo niño, escuchaba voces suaves que le hablaban de bondad y paciencia. Y veía figuras luminosas que lo guiaban en silencio. Sin embargo, su mediumnidad infantil no fue comprendida. Sufrió burlas, incomprensiones e incluso castigos. Como si la pureza que habitaba en él fuera una carga indebida.
Pero, como las semillas que nacen entre las piedras. Chico creció aprendiendo que el sufrimiento no es castigo. Es una herramienta de pulimento para el alma que desea servir. Con el paso de los años, la fe se convirtió en el eje de su vida. Mientras muchos se perdían en la búsqueda de respuestas externas, Chico aprendió a escuchar el corazón. Allí, en silencio, descubrió que cada lágrima era una invitación a comprender al otro. Aún joven, comenzó a entender que su don no era un privilegio, sino una responsabilidad inmensa. Era necesario servir, escribir, consolar, y aceptó esa tarea con humildad absoluta, guiado solo por la certeza de que el amor es el puente que une la tierra con el cielo. Fue en ese punto de su camino cuando lo invisible se reveló de manera definitiva. Una noche, al recogerse en oración, Chico sintió una presencia diferente, serena, firme y paternal. Una voz interior, clara como la luz del amanecer. Le dijo: Chico, necesitamos trabajar juntos por el bien. Así comenzó el encuentro que marcaría para siempre su existencia. Ese espíritu se llamaba Emmanuel, y sería su guía espiritual, su maestro y compañero en las tareas que vendrían. Bajo esa orientación, el joven de Minas Gerais transformó la mediumnidad en misión, el sufrimiento en servicio y el dolor en amor silencioso. Cuando Emmanuel se presentó ante Chico, no lo hizo con esplendor ni solemnidad. Su presencia era como una luz serena que no ciega, sino que esclarece. En su voz había autoridad, pero también ternura. Dijo ser su mentor espiritual, alguien que lo acompañaría durante toda su existencia terrenal para guiarlo en el servicio del bien. Sin embargo, antes de comenzar la tarea, Emmanuel le hizo 3 advertencias que se volverían los pilares de su misión. Disciplina, disciplina y disciplina. En esas 3 palabras, aparentemente simples, Chico entendió que la mediumnidad no era un don para engrandecer el ego, sino un compromiso de renuncia, trabajo y amor incondicional. Bajo la orientación de Emmanuel, Chico comenzó a comprender que el dolor humano no debía ser motivo de desesperanza, sino una escuela del alma. Cada sufrimiento es un maestro. Cada pérdida una oportunidad de amar más profundamente. Emmanuel le enseñó que los verdaderos milagros no ocurren fuera de nosotros, sino dentro, cuando aprendemos a perdonar, a comprender y a seguir adelante con serenidad. A partir de ese momento, su vida se transformó por completo. Ya no se trataba de buscar consuelo para sí mismo, sino de convertirse en instrumento del consuelo para los demás. Fue entonces cuando comenzó el fenómeno que marcaría la historia espiritual del Brasil moderno, la psicografía. Las manos de Chico, movidas por una fuerza que parecía venir de una fuente invisible, comenzaron a escribir sin descanso. Mensajes, cartas, libros, poemas, relatos. Todos impregnados de una sabiduría que trascendía lo humano. Las palabras fluían con una armonía que conmovía corazones y despertaba conciencias. En una época en que la ciencia y la religión se miraban con desconfianza, Chico se convirtió en un puente entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la fe, sin buscar fama ni reconocimiento. Aquel hombre de voz suave y mirada mansa se convirtió, poco a poco, en la voz de los que ya no podían hablar. En cada mensaje psicografiado, una madre encontraba el alivio de saber que su hijo seguía vivo en otro plano. Un padre hallaba paz en el perdón. Un espíritu angustiado encontraba luz. Y mientras las lágrimas corrían por los rostros de quienes lo escuchaban, Chico repetía con humildad: yo no soy autor de nada. Apenas presto mis manos. Esa entrega absoluta lo convirtió en símbolo de una espiritualidad sin pretensiones, donde servir era más importante que ser servido. Sin embargo, toda luz atrae sombras. Y cuanto más se expandía su obra, más pruebas se enfrentaba. La sociedad, los religiosos más ortodoxos y los escépticos comenzaron a cuestionarlo. Algunos lo acusaban de farsante. Otros lo ridiculizaban por creer en lo invisible. Pero Emmanuel ya le había advertido: no temas. El trabajo del bien siempre será probado. Y Chico, fiel a sus principios, respondió con silencio, oración y perseverancia. Jamás se defendió, porque comprendía que la verdad no necesita defensa,
solo constancia. Así, mientras el mundo dudaba, él seguía escribiendo, iluminando almas y sembrando esperanza en corazones cansados. Durante muchos años, Chico vivió en el anonimato, escribiendo a la luz de una lámpara modesta, entregando sus días a la oración y al trabajo silencioso. Sus primeros libros psicografiados comenzaron a circular discretamente, sorprendiendo por la profundidad del contenido y la coherencia con la enseñanza de los espíritus elevados. Obras como Parnaso de Alem Túmulo despertaron asombro en críticos literarios y en estudiosos del alma humana. ¿Cómo podía un hombre sencillo, con educación limitada, escribir con tal riqueza de estilo, citando autores fallecidos con precisión impecable? Aquel misterio no buscaba pruebas, sino corazones dispuestos a sentir. A medida que las páginas se multiplicaban, también se multiplicaban los testimonios. Millones de personas encontraban consuelo en sus palabras. Cartas de espíritus desencarnados revelaban detalles imposibles de conocer por medios humanos, trayendo paz a familias desoladas. El fenómeno superaba la lógica del mundo material. Y entonces, los reflectores que Chico nunca buscó comenzaron a enfocarse sobre él. La prensa, fascinada y desconfiada al mismo tiempo, decidió conocer de cerca al hombre que decía hablar con los muertos. Pero, ante los micrófonos y las cámaras, Chico no ofrecía espectáculo, ofrecía ternura, serenidad y una sonrisa que desarmaba hasta al más escéptico. Los periódicos publicaban titulares. Los programas de radio y televisión pedían entrevistas. Chico, con voz baja y mirada humilde, hablaba siempre del Evangelio, del amor y del trabajo. Nunca usaba su fama para obtener beneficios personales. Rechazó dinero, propiedades y homenajes. Todo lo que recibía era destinado a obras de caridad, orfanatos, hospitales, familias necesitadas. Cuando le preguntaban por qué vivía con tanta simplicidad, él respondía con dulzura: Jesús fue pobre. Y si mi misión es hablar de él, debo intentar seguir su ejemplo. Esa coherencia entre palabra y acción era su mayor testimonio. Sin embargo, su notoriedad también despertó resistencia. Algunos sectores de la Iglesia consideraban su trabajo una amenaza a la fe tradicional. Se le acusó de herejía, de manipulación, de invocar fuerzas prohibidas. Chico nunca rebatió. Prefería orar en silencio, convencido de que la verdad se revela con el tiempo. Decía, cada ofensa es una oportunidad de amar más. Así, mientras los juicios humanos se multiplicaban, él respondía con compasión. Comprendía que incluso quienes lo atacaban también estaban buscando a Dios, solo que por caminos diferentes. Con el paso de los años, el nombre de Chico Xavier se volvió sinónimo de consuelo y esperanza. Se decía que en él vivía el mensaje de un Brasil destinado a una misión mayor: ser la patria del Evangelio y el corazón del mundo. Como anunciaban los espíritus benéficos, a través de su ejemplo, el país descubría una nueva forma de espiritualidad, una fe viva, inclusiva, sin fanatismos ni fronteras. En las manos de aquel hombre sencillo, la doctrina espírita ganaba voz, rostro y propósito. No era solo religión, era amor en movimiento. La fama nunca tocó verdaderamente el corazón de Chico Xavier. Mientras su nombre recorría el país, él continuaba viviendo en la misma casa sencilla, rodeado de silencio y de oraciones. No buscaba aplausos ni reconocimiento, pues sabía que cada don divino exige humildad. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de renuncia. Dormía poco, trabajaba mucho y dedicaba sus horas libres a recibir a los que sufrían. A veces, en largas filas frente a su puerta, madres, huérfanos, enfermos y desesperados aguardaban por una palabra de consuelo. Chico los recibía uno a uno, con el mismo respeto y amor, sin distinción. Su mirada parecía abrazar incluso antes de hablar. Las cartas psicografiadas seguían llegando como un río inagotable. Cada mensaje era una semilla de esperanza en medio del dolor. A través de su mediumnidad, los muertos comunicaban paz a los vivos, recordando que la muerte no existe, que solo cambiamos de plano. Entre las innumerables obras que escribió bajo inspiración espiritual, una destacó por su impacto y profundidad: Nuestro hogar. Este libro,
dictado por el espíritu André Luis. Abrió una ventana a la vida después de la vida. En sus páginas, el más allá dejaba de ser un misterio lejano para convertirse en una realidad organizada, educativa y luminosa. Nuestro hogar cambió la manera en que millones de personas entendían la muerte y, sobre todo, la manera en que comprendían la vida. Mientras tanto, Chico continuaba practicando el bien sin medida. Ayudaba a familias necesitadas. Entregaba alimentos, pagaba medicinas. Consolaba corazones rotos. Nunca conservaba nada para sí mismo. Su sueldo de empleado público lo compartía con los pobres. Y los derechos de autor de sus libros eran destinados íntegramente a obras sociales. Decía con serenidad: el dinero solo tiene valor cuando se transforma en alivio para el dolor ajeno. Cada gesto suyo era una lección silenciosa. Una invitación a vivir la caridad no como deber, sino como alegría. Pero su camino no estuvo exento de pruebas. Sufrió enfermedades, pérdidas y ataques injustos. A veces lloraba en silencio, pero jamás permitió que el dolor lo detuviera. Decía que las lágrimas también son oración. Que la fe verdadera no se demuestra con palabras, sino con resistencia amorosa. Incluso en los momentos de oscuridad, mantenía el humor, la ternura y la paciencia. Enseñaba que la felicidad no está en tener una vida fácil, sino en aprender a servir con alegría incluso cuando duele. En su ejemplo, las multitudes encontraban una fuerza que no provenía de este mundo. Con los años, Chico se convirtió en un símbolo de luz en medio de un siglo turbulento. Mientras la humanidad se debatía entre guerras y desilusiones, su figura recordaba que el amor aún podía sanar al mundo. Su vida fue un constante recordatorio de que servir es la forma más pura de amar. Y que cada acción humilde, cuando nace del corazón, se convierte en oración. Así, el hombre que empezó escribiendo en silencio se transformó en una voz que atravesó generaciones, mostrando que la grandeza no está en la fama ni en el poder, sino en la capacidad de amar sin condiciones. Los últimos años de Chico estuvieron marcados por el cansancio físico y la serenidad del alma. Su cuerpo ya no respondía con la misma energía, pero su espíritu seguía vibrante, lleno de gratitud. Recibía visitas de todas partes del país, jóvenes, ancianos, enfermos, incrédulos. Todos querían verlo, aunque fuera por unos segundos, para sentir la paz que emanaba de su presencia. Nunca negaba una palabra ni un gesto. Incluso en medio del dolor. Repetía su lema: mientras haya fuerzas, hay deber de servir. Cada respiración suya parecía un acto de amor. En aquellos días, un episodio curioso marcó su entorno familiar. Su sobrino, conocido por su temperamento inquieto, comenzó a actuar de manera desordenada y rebelde, poniendo a prueba la paciencia de Chico. Muchos esperaban que él se enojara. Pero el médium, con su característica calma, apenas respondió: no debemos condenar a quien todavía está aprendiendo a amar. Ese gesto resumía toda su filosofía: comprender antes que juzgar. Amar antes que corregir. Su casa era una escuela viva del Evangelio, donde cada conflicto se transformaba en oportunidad de crecimiento espiritual. A medida que su salud se debilitaba, Chico parecía prepararse silenciosamente para el regreso al hogar espiritual. No temía a la muerte. La veía como una continuidad natural, una mudanza de habitación dentro de la casa infinita del Padre. Decía con dulzura: la muerte no nos lleva, nos libera. En el año 2002, en la ciudad de Uberaba, su corazón se detuvo. Fue el día en que Brasil celebraba la victoria en la Copa del Mundo. Muchos dijeron que había escogido partir en medio de la alegría del pueblo, para que nadie llorara su ausencia. Esa coincidencia, tan simbólica como luminosa, conmovió a todo el país. Su partida no fue un adiós, sino un amanecer. Las calles se llenaron de multitudes, oraciones y flores. La gente no lloraba solo por la pérdida de un hombre, sino por la gratitud hacia un alma que había dedicado toda su existencia al amor. A través de sus más de 400 libros psicografiados, sus mensajes de consuelo y su ejemplo de humildad, Chico Xavier se convirtió en una de las figuras espirituales más amadas del siglo XX.
Pero su verdadero legado no se mide en páginas ni en números. Está en las vidas transformadas por la fe, en los corazones que aprendieron a perdonar, en las manos que decidieron servir. Hoy, más que nunca, su mensaje sigue vivo. En cada rincón del mundo donde alguien lee sus palabras, se enciende una chispa de esperanza. Chico nos enseñó que la verdadera religión es el amor, que nadie está solo. Y que la muerte es apenas una puerta abierta hacia otra forma de vida. Su historia no termina con su partida, continúa en cada gesto de bondad. En cada lágrima transformada en servicio. En cada alma que comprende que la evolución es un viaje sin fin. Francisco Cándido Xavier no se fue. Solo cambió de plano. Su luz, ahora más libre que nunca, sigue guiando al Brasil y al mundo hacia la comprensión de que servir es la forma más bella de amar. Y amar es la única manera de vivir para siempre. Hay historias que terminan, y hay otras que se transforman en eternidad. La vida de Chico Xavier pertenece a ese segundo grupo. No fue un héroe en los moldes del mundo. Ni buscó jamás el pedestal de los grandes nombres. Su grandeza estaba en el silencio. En los pequeños gestos que nadie veía. En las lágrimas que transformaba en consuelo. Su existencia fue una sinfonía de amor. Donde cada nota, desde la infancia humilde hasta la partida serena, formó parte de una melodía que aún resuena en el corazón del Brasil espiritual. A lo largo de su camino, Chico nos enseñó que la fe no se predica, se vive. Nos mostró que el dolor puede ser puente y no castigo. Que la caridad no se mide en monedas, sino en comprensión. Su legado no está solo en los libros ni en las palabras, sino en la invitación constante a mirar al otro con ternura. A entender que todos somos aprendices en una misma escuela del alma. Él caminó entre nosotros con la sencillez de quien sabe que lo eterno no necesita aplausos. Y hoy, su ejemplo sigue siendo un faro que ilumina el sendero de los que buscan sentido más allá de la materia. En un mundo donde tantas voces gritan, Chico eligió susurrar. Y, sin embargo, su voz fue la que más lejos llegó. Tal vez porque provenía del silencio donde habita Dios. En su humildad encontramos fuerza. En su renuncia, poder. En su entrega, libertad. Comprendemos entonces que el verdadero milagro no fue su mediumnidad, sino su humanidad. Él no nos enseñó a temer al más allá, sino a vivir el más acá con amor, para que el cielo empiece en la tierra. Si algo nos deja su historia, es una certeza: no estamos solos. Cada lágrima tiene propósito. Cada prueba tiene enseñanza. Y cada encuentro tiene un sentido mayor. Tal vez la pregunta que Chico nos deja suspendida en el alma sea esta: ¿cuánto amor estamos dispuestos a dar mientras aún estamos aquí? Porque el amor, cuando se vive con pureza, es la única huella que permanece después de todo. Esa es la herencia invisible que Él nos legó, una llama que no se apaga con la muerte, porque fue encendida por la eternidad. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo dejes en silencio. Comparte esta luz. Deja tu comentario, tu reflexión, tu gratitud. Suscríbete para seguir caminando juntos por este sendero de aprendizaje y esperanza. Cada clic, cada palabra, cada gesto tuyo se convierte en una chispa más en esta corriente de amor que sigue viva. Gracias a almas como la tuya. Porque, al final, mantener viva la obra de Chico Xavier no es un acto digital. Es un acto de fe, de amor y de compromiso con lo que hay de más divino en nosotros mismos.